Vamos a ver el tema del conocimiento humano. Sentir, imaginar y entender. La filosofía no solamente se pregunta qué es la realidad, como hemos estado discutiendo en las clases pasadas, sino también se pregunta cómo la conocemos. Y es bien importante porque una gran parte de los errores actuales nace de una confusión que parece bien sencilla. Por ejemplo, se cree que ver un titular, ver un meme, ver un video de 10 segundos, sentir algo, ¿no? Te sientes bien, algo se siente bien haciéndolo, o imaginar algo equivale a entenderlo, y no es así. O equivale a que sea verdad. Vamos a ver que no es así. Hoy estamos rodeados de estímulos, pantallas, música, imágenes, noticias breves, y ahora no se sabe qué noticia es falsa o no, sino tampoco se sabe qué video es falso o no. La inteligencia artificial, eso nos está jugando muy en contra con eso, ¿no? Entonces vemos un montón de cosas en las redes, pero recordamos solamente un pedacito, un fragmento. De hecho, hablando de las elecciones, escuchaba a un comentador que decía que esta campaña ha sido no llamaba Reels, pero de cortos, ¿no? De videos virales chiquitos. Y entonces, claro, te bombardeaban de esos videos y tú te quedabas con lo que sentiste al ver ese video. Entonces, que Carlos Álvarez es muy gracioso y humilla a los demás, que Belmont es muy atlético y tiene una familia bonita, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, este tema es muy, muy importante, muy actual. Recordamos esos pedacitos que vemos nada más y reaccionamos con rapidez, al punto de poner me gusta o no me gusta, o ya validar a alguien juzgándolo así nada más, o viendo una foto en el estado de WhatsApp de alguien. Pensamos que, ay, mira, qué linda mesa que tiene, qué linda gente con la que está, debe estar muy feliz, y puede ser que esté con una depresión tremenda, ¿no? Entonces no siempre comprendemos lo que tenemos delante. Por eso hay que distinguir bien estos 3 niveles que vamos a ver ahora: sentir, imaginar y entender. Estamos en la introducción aún. Lo primero que hay que decir ahora, antes de empezar, es que los seres humanos no conocemos de un solo modo. No conocemos de un solo modo. Hay un conocimiento sensible que está ligado a los sentidos, por eso se llama sensible, de sensar. También hay un conocimiento imaginativo que está ligado a las imágenes, o digamos así, fotos que has tomado de la realidad, pero que cuando están dentro de ti, en tu mente, no están puras, ¿no? Sino que se van mezclando con recuerdos, con la memoria, se va mezclando con tus emociones, y entonces puede ser que te imagines algo que no es real, ¿no? Y también hay un conocimiento intelectual por el cual captamos qué es una cosa, es el conocimiento propiamente, ¿no? ¿Qué es una cosa, la esencia? Formulamos juicios, decimos, la mesa es marrón, tal cosa es mala. Bueno, y después razonamos combinando esos juicios, esas proposiciones, y concluimos algo, hacemos silogismos. Bueno, si se mezclan estos planos, el pensamiento se vuelve súper confuso. Y entonces pensamos que entendemos cuando en realidad estamos sintiendo. Vamos a ver entonces. Primero, número 1, el problema del conocimiento humano. Cuando conocemos algo, es decir, cuando hay algo que está fuera y lo metemos dentro de nuestra mente, no ocurre de golpe ni del mismo modo. Si una persona entra en una iglesia por primera vez, puede ver las imágenes, los cirios, el altar, los vitrós, puede ver esas cosas, puede sentir admiración, te sientes pequeñito si es una iglesia grande, admirado, ¿no?
maravillado, curiosidad, o incluso si es una iglesia feíta, sientes rechazo. O sea, qué mal gusto, qué pequeño, qué falta arreglo, falta decoración. Puede incluso esta persona recordar después esa iglesia, cuando vuelve a su casa, la puede recordar e imaginarla otra vez cuando ya salió de la iglesia. Pero todavía puede no entender qué es una iglesia. Pensemos que sea alguien que es de otra religión, de otro país, y es la primera vez que va a una iglesia. Pero entonces puede ver, puede sentir, puede recordar, imaginar, pero puede que no entienda qué es una iglesia, para qué existe ese lugar, qué significa el altar o por qué todo está dispuesto de esa manera. La primera vez que mi párroco en Lima me pidió que acolite, antes de entrar al seminario, a mí me maravilló viendo, ¿no? Y me sentí así admirado de lo blanco, lo limpio que estaba el altar, el mantel, un altar hermoso, y lo dorado que eran los vasos sagrados. Me pareció todo tan limpio, tan perfecto, tan arreglado, que evidentemente va a pasar algo acá. Pero aún no entendía yo qué era el sacrificio de la misa, no había estudiado nada de teología, no es que haya sido muy practicante así como para formarme en eso. Y entonces, es un buen ejemplo tal vez. Esto muestra que una cosa es recibir impresiones sensibles y otra muy distinta es captar el sentido de lo que está delante de nosotros. Una cosa es lo que tus sentidos pueden sentir, valga la redundancia, pueden captar, ver, oír, escuchar, oler. Y otra cosa es lo que tú podrías entender de eso. El conocimiento humano comienza normalmente por los sentidos. Por eso somos seres materiales, tenemos cuerpo, tenemos sentidos externos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, que es el más difundido en todo el cuerpo, ¿no? El tacto. No empezamos de pronto entendiendo, como si fuésemos ángeles. No es que te presentan algo y tú, obviando todo lo que se ve, entiendes. Primero, sentimos, porque es lo más externo que tenemos, es la comunicación más directa con la realidad sensible, material, que tenemos. Y empezamos por ahí, empezamos captando por los sentidos. No es que nuestra inteligencia esté flotando en el aire, sino que está dentro, digamos, de un cuerpo sensible, ¿no? Empezamos viendo, oyendo, tocando, gustando, oliendo, pero el hombre no se queda ahí. A partir de esos datos sensibles, a partir de lo que tú ves, la inteligencia da un paso más y capta lo que está detrás de esa apariencia. Ciertamente te ponen un plato que desconoces, ves los colores, el olor, la temperatura, el tacto, lo pruebas y recién ahí puedes tú, uniendo varias cosas, todos esos sensibles, los unes, recuerdos, comparaciones, juicios, y dices, ah, es tal cosa, entiendes qué es, aunque tenga otro aspecto. Así que a partir de los datos sensibles, de los accidentes se llama, a partir de los sensibles, nosotros llegamos a lo que está detrás de eso, llegamos a la sustancia o, también dicho, a la esencia, que sería lo que la cosa es. Pues. Entonces puede ser que yo esté con los ojos vendados, pero me van a hacer un regalo por mi cumpleaños y entonces siento en mis manos algo chiquito, calientito, que se va moviendo y es un perrito, ¿no? Yo no sé qué es un perrito, ¿no? Pero veo que tiene pelo así y que empieza a lamer. Y después, claro, me quitan la venda y veo, oh, es un perrito, claro. Pero yo ya antes de que me quiten la venda, pues, o no sé, o era un dragón o era un perro, ¿no? Era algo vivo que estaba muy contento además, ¿no? Por eso se puede decir que el conocimiento humano tiene una cierta gradación, o sea, hay grados en el conocimiento. No todo vale lo mismo.
No es igual ver humo que entender que hay fuego. No es igual escuchar una palabra que nunca has escuchado en tu vida, en otro idioma, por ejemplo, y captar lo que significa en serio, e incluso en ese contexto cultural. No es igual recordar el rostro de una persona que comprender quién es ella. Entonces, como ven, el conocimiento humano es un problema, porque tiene varias capas, tiene más perfección un conocimiento que otro, hay cosas distintas, y es muy fácil equivocarse, porque nos guiamos usualmente de lo que sentimos y no de lo que la cosa es. Segundo punto, sentir. Ese es el primer contacto con la realidad. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos del conocimiento. Sentir, imaginar y entender. Luego vamos a ver la diferencia entre ellos, errores actuales que nacen de confundir esos niveles, qué importancia filosófica tiene, pues, entonces distinguirlos, y aplicaciones actuales a este tema. Sentir, número 2, el primer contacto con la realidad. Sentir es el primer nivel de conocimiento. O sea, es natural. No está mal sentir. Por medio de los sentidos externos entramos en contacto con el mundo real. Vemos colores, oímos sonidos, tocamos superficies, gustamos sabores, percibimos olores. Todos los sentidos externos van hacia su objeto propio, así se llama. Los sentidos externos se encargan de su trabajo, cada uno. El ojo a ver, el oído a oír el sonido. Gracias a esto, la realidad empieza a presentarse ante nosotros. Empieza a tomar forma la realidad dentro de nosotros. Va entrando lo que está delante nuestro, va entrando por diversos canales. Un plato de comida entra por la vista, entra por el olfato, entra por el gusto, y dentro de nuestra mente, del conocimiento, se va uniendo eso que entra por diversos canales, se unifica, vamos a ver después. Este nivel, en cuanto al conocimiento sensible, de sentir, es indispensable. Sin sensación, no me refiero a sensación como wow, mira, ¿no? Qué sorpresa, sino sensación en cuanto a sentir, algo que está siendo sensado, ¿ya? Sin el sentir o sin sensación, no hay conocimiento humano ordinario. Ordinario. Tú dices, pero claro, pero si yo me muero, entonces ¿cómo? Yo no voy a estar con mi cuerpo, ¿no? Y voy a ir al cielo y voy a ver a Dios hasta la resurrección. Bueno, por eso es algo extraordinario. Pero ordinariamente en este mundo no hay conocimiento humano que no comience por la sensación de modo normal, digamos. Un niño pequeño conoce primero por los sentidos, por eso es que se mete en toda la boquita. Ve a la mamá, oye su voz, la huele, toca los objetos, distingue las temperaturas, los sabores, las formas, y desde ahí comienza lentamente su relación con el mundo. Sin embargo, hay que notar algo muy importante que después vamos a recordar, y es que sentir no es entender, nuevamente. Los sentidos captan aspectos bien concretos y particulares. Es decir, los sentidos captan una porcioncita de la realidad. Puede ser que un vaso de cicuta o de veneno tenga buen sabor, pero no quiere decir que sea bueno, o que te haga bien, que tengas que tomarlo. Entonces es una porción mínima de la realidad lo que sentimos. Pero es importante. Sentir no es entender. Los sentidos captan aspectos concretos y particulares. Ven este color, oyen este sonido, tocan esta mesa y esta parte de la mesa, pero no alcanzan por sí solos a responder qué es una mesa, qué es una mamá,
mucho menos los sentidos no pueden decirte qué es la justicia o qué es la verdad. De hecho, un perro también ve, también oye, también recuerda. Y perdón que te diga, pero tu perrito no te quiere. Tu perrito recuerda que tú le das comida y genera algún tipo de relación, pero no es un amor como el que puede tener un ser humano. Es duro, ¿no? Pero es así, porque por parte de nosotros al animalito sí hay un afecto. Pues se puede hablar más de esto, ¿no? Pero en sentido estricto, siendo muy, muy estrictos, el perrito no tiene un cariño, un afecto como nosotros podríamos tenerle a él. Pero el perrito, aunque ve, oye, huele y recuerda, no por eso entiende del mismo modo que el hombre. El animal conoce lo sensible y reacciona según sus inclinaciones y su estimativa, ponga, aunque no se entienda todavía, pero su estimativa natural, que es ese sentido interno, algo que está en la mente del perrito, por lo cual juzga que algo es conveniente o no. Es algo innato, es el instinto, digamos, ahí está, el instinto. Entonces conoce lo sensible y reacciona según su instinto, el perrito. El hombre, en cambio, puede elevarse desde lo sensible, pasando muy por encima de los instintos y llegar al conocimiento intelectual. O sea, de lo sensible vamos al intelectual. Entonces ya eso nos da algo que pensar. Que cuando reaccionamos de pronto ante una persona que no nos cae, no nos gusta su modo de verse, de hablar, de ser exteriormente, y reaccionamos instintivamente con un rechazo, con una palabra dura, no estamos siendo racionales, no estamos siendo humanos. Y Santo Tomás dice, todo pecado es irracional. O sea, si es que nosotros obramos de manera irracional, pudiendo hacerlo, estamos pecando de algún modo. Puede ser muy, muy chiquito o puede ser muy grande. Incluso puede ser un desorden, una imperfección, pero si es que lo hacemos voluntariamente, a eso nos referimos, o no ponemos un límite sabiendo que podríamos llegar a reaccionar de pronto a una persona que no nos cae bien, estamos obrando en contra de nuestra propia naturaleza. Tenemos que tener entonces un dominio sobre nosotros, tal por las virtudes, no por represión, sino por virtudes, o sea, algo positivo, que nos ayude a guiarnos por lo intelectual y eso subordinado a lo sobrenatural. Bueno, esto se ve bien claro en la vida diaria, pues. Una persona puede mirar una cruz y no entender nada más que una figura de madera o de metal. Eso nos puede pasar, estando tan constantemente ante lo sagrado, acostumbrarnos a lo sagrado y a que está ahí y perder de vista el sentido, el significado y quedarnos solamente con lo externo. Entonces, es como algo que está en medio del camino y me toca relacionarme con eso. Como si fuese un bache o una columna, un pasadizo, tengo que ir relacionándome de tal modo que pueda seguir caminando y hacer las cosas que tengo que hacer. Así puede ser también el sagrario, el altar. Entonces, es importante este tema. Otra persona puede reconocer en esa cruz no solamente algo de madera o algo así hecho, sino el signo de la redención. Los ojos ven de ambas personas algo parecido en ambos casos. Lo que cambia no es la vista, sino la comprensión. Y ante eso también pues hay que tener entendimiento de misericordia, porque puede ser que tú le digas a una persona, oye, pero ¿no te das cuenta? Y que realmente no se dé cuenta. No quiere decir que esté bien, digamos, porque puede ser que no quiera darse cuenta o que sea tan superficial, esté tan acostumbrado a lo sensible, que realmente no pueda ir más allá en ese momento hacia un conocimiento más espiritual, más intelectual.
un ejemplo u otros ejemplos. Un alumno puede ver un libro cerrado sobre la mesa y sus ojos captan un objeto rectangular de cierto color, de cierto tamaño, pero no por eso entiende su contenido. Una persona puede oír una melodía y conmoverse, pero eso no significa que comprenda su estructura musical. Alguien puede ver llorar a otra persona y ve lágrimas, ve gesto de dolor, ve el tono, escucha el tono de la voz, pero todavía no sabe por qué llora en serio. Entonces, los sentidos nos ponen delante de la realidad, pero no agotan su significado. Los sentidos nos ponen delante de la realidad, pero no agotan su significado. Sentir no es entender. Sentir es natural y es la primera ventana hacia la realidad, pero es tan solo la primera. No es entender. Tercer punto, imaginar. Conservar y combinar imágenes. Después de la sensación en el conocimiento, aparece otro nivel, la imaginación. La imaginación conserva imágenes de cosas vistas antes y también puede combinarlas de nueva manera. Como por ejemplo, un dragón. Probablemente ninguno de nosotros ha visto un dragón, pues, que sea enorme, que bote fuego por la boca y que esté sentado sobre un montón de oro. Pero tú te puedes imaginar un reptil, puedes imaginarte algo con alas, un murciélago, puedes imaginarte fuego, y son cosas que has visto realmente. Y entonces en tu mente, en tu imaginación, las juntas y aparece algo nuevo. Entonces es otro nivel de conocimiento. La imaginación conserva imágenes de cosas vistas antes y también puede combinarlas de nuevas maneras. Gracias a la imaginación, aunque ya no tengamos delante una montaña, podemos representárnosla interiormente. También podemos recordar la cara, el rostro de una persona que ya no está. Podemos incluso imaginar cosas que nunca existieron, tal como las pensamos, combinando elementos reales conocidos. Un centauro, mitad caballo, mitad hombre. O una ciudad futurista. Puedes con tu imaginación hacer 1000 cosas. Ese es el problema también, que puede ser que nos alejen de la realidad y pensemos que lo que imaginamos es la realidad. La imaginación cumple una función muy importante. Sin ella no podríamos recordar con facilidad lo vivido. Acerca de este punto hay más aclaraciones, más distinciones que se deben hacer, pero ahora no es el momento porque este es un curso de introducción a la filosofía. Hay otro curso, otra materia, que es acerca del conocimiento, que se llama, pues, distintos nombres, ¿no? Filosofía del conocimiento, criteriología, epistemología en algún caso, nociología. Entonces, todo esto es solamente una introducción para que ustedes vean la importancia. Después se verá lo otro. Sin la imaginación no podríamos recordar lo que hemos vivido y entonces no podríamos anticipar situaciones. Tiene que ver con la memoria, ¿no? No podríamos narrar historias, hacer comparaciones o trabajar mentalmente con imágenes. También tiene que ver bastante con el estudio. Porque puede ser que alguien recuerde más fácilmente que otro un mapa, una escena histórica, la disposición de un cuarto o del esquema que ha hecho en el cuaderno. Acá también hay que distinguir. Imaginar no es entender. Imaginar no es entender. Una persona puede imaginar
con gran viveza el mar sin saber nada de navegación. Y te imaginas cómo sería navegar, pero si te meten al mar, no sabes nada. Es como cuando alguien estudia para el examen de manejo. Una cosa es que sepas la teoría y te imagines cómo sería la práctica, y otra cosa es que estés en la práctica, en medio de un tráfico tremendo. Una persona puede imaginar una batalla sin entender las causas. Puede recordar perfectamente el rostro de Santo Tomás, San Ignacio, de una pintura que vio, pero no saber nada de qué es lo que piensa esa persona. La imaginación trabaja con imágenes. La inteligencia, en cambio, capta el sentido inteligible. La imaginación trabaja con imágenes, o sea, con fotos que has sacado de la realidad y están en tu mente, pero son fotos sensibles. Son fotos sensibles. Y además, no solamente tiene lo que realmente viste alguna vez en la realidad, sino que genera nuevas cosas, sensibles también. En cambio, la inteligencia, que es el conocimiento propiamente hablando, no trabaja solo o no se queda solo en la imagen sensible, sino que genera algo mucho más profundo, más abstracto, más universal, más real, que es nuevamente en la esencia de la cosa. Así, por ejemplo, entonces, podemos imaginar un unicornio porque combinamos la imagen de un caballo con un cuerno, pero eso no demuestra que el unicornio exista. Un niño puede imaginar que debajo de su cama hay un monstruo, pero la fuerza de la imagen no convierte eso en realidad. Una persona puede recordar con mucho detalle un hecho doloroso y, sin embargo, seguir sin comprender por qué lo marcó tanto. La imaginación es muy poderosa, puede ayudar mucho al conocimiento, pero también puede confundir cuando ocupa el lugar de la inteligencia. Hemos hablado del conocimiento sensible, de los sentidos, hemos hablado de la imaginación y memoria también, que ya no es que tengamos, así como tenemos ojos, oídos, boca, nariz, no es que tengamos otro sentido externo que se llame imaginación, sino que sigue siendo un sentido sensible, un sentido que capta lo sensible, pero ya no está afuera, está adentro, pero sigue siendo sensible porque recordamos cosas sensibles. Por eso se llama un sentido interno. Los sentidos externos son estos 5, la imaginación, la memoria y otros más son sentidos internos, pero siguen siendo sensibles. ¿Y por qué hago el énfasis aquí? Porque hay que estar atentos, ya que el demonio también puede actuar sobre lo sensible, si es que Dios lo permite. No solamente moviendo cosas, con ruidos, sino también puede ser que tenga alguna influencia sobre los sentidos externos, pero también sobre los internos, sobre la imaginación. Entonces, el demonio puede influir en la imaginación. No puede llegar más al fondo, más al fondo, no puede llegar mucho menos a tu propia voluntad, pero puede influir en algo externo. Por eso es tan importante tener virtudes y no dejarte llevar por los sentidos nada más, sino guiarte por la inteligencia subordinada a la gracia, a la fe, a lo sobrenatural. Cuarto punto, entender, captar lo que la cosa es. Entender es algo más alto que sentir e imaginar, o recordar. La inteligencia no se queda en la imagen concreta, sensible. No se queda en cómo es la cosa. Es grande, es pequeña, de qué color, cómo es. No se queda en el cómo, en lo accidental,
sino que busca captar qué es la cosa. ¿Qué es? ¿Qué es la cosa? ¿Ante qué cosa estoy? No solo que es muy bonita esta cosa, este objeto o esta persona, es muy agradable, es muy amable, o por otro lado, es muy seca, es muy amarga, es muy dura, sino que busca entender qué es o quién es esa persona, esa cosa. Entonces la inteligencia va más allá de este color, este sonido, esta figura singular y alcanza algo que no es material. Cuando un niño, por ejemplo, ve varios perritos distintos y aprende lo que es un perro, ya no se queda solo con la imagen de ese perro concreto que vio en la calle. Después puede ir a otra calle, a otro lugar, a otra casa y decir guau guau. Aunque no sea el mismo guau guau que vio antes. Es otro, ¿sí? Pero es un guau guau, es un perro. Entonces el niño no solo se quedó con el pelo, el color, el tamaño del perro que vio al inicio, sino que extrajo algo más allá que lo sensible, que es la esencia del perro, de tal manera que puede ir a otro lugar y comparando la esencia que tiene en su inteligencia, la perrez o perreidad o caninidad, no sé, puede entender que lo que ahora está viendo, otro día, en otro lugar, es un perro también. Porque ha captado algo más universal. No se quedó con algo particular. El perrito que se llama Larry, ahora captó algo universal, ¿no? La perreidad, lo que es un perro. Lo mismo sucede cuando entendemos qué es una mesa, qué es la amistad. Porque no porque tengas amigos o conocidos quiere decir que sepas qué es la amistad. Y lo mismo con el amor. No porque haya tenido muchas parejas sepa qué es realmente amar. La inteligencia realiza actos propios y entre ellos conviene ver estos tres que están acá: concepto, juicio, razonamiento. De modo muy... solo mencionarlos básicamente, ¿no? El concepto, por ejemplo, es la captación simple de lo que una cosa es. Captación simple de lo que una cosa es. Cuando entiendo, por ejemplo, qué significa árbol, hombre, verdad o justicia, forma un concepto. El concepto de árbol, concepto de hombre, y es un concepto. No estás hablando de Pedrito, Juan o José, sino que estás hablando de todos en general, de lo universal. Por eso se llama así, universal, de algo general, de la esencia, lo que la cosa es. Entonces, cuando tú captas algo, generas en ti, en tu mente, en tu inteligencia, cuando la captas con la inteligencia, generas un concepto o una idea de la esencia de la cosa. Entonces, concepto primero. Tienes lo que una cosa es. Segundo, el juicio. Es la afirmación o negación de algo acerca de una cosa. Por ejemplo, el árbol está seco. O este acto es injusto. Pero para tú decir, hacer un juicio así, el árbol está seco, necesitas lo anterior, conceptos. Necesitas el concepto de árbol, el concepto de seco, para unirlos en el juicio. Por eso viene después. Ahí está la importancia entonces de tener conceptos claros, de saber definir cosas. ¿Qué cosa es verdad? Yo siento que es cuando estás contento con lo que dices. Bueno, ya hasta lo que hemos visto ahora, estás sintiendo algo muy lejos de conocerlo y te quedas con algo bien particular, porque puede ser que una verdad no se sienta tan bien.
por eso es muy importante tener conceptos claros, por eso estudiamos, por eso necesitamos leer, para poder hacer juicios, tal cosa es tal cosa o tal cosa no es tal cosa, hacer juicios adecuados. Esta palabra que me han dicho es injusta. Bueno, pero vamos a ver qué te dijeron exactamente, ver la causa y ver qué cosa es justicia para ti. Tal vez estás confundiendo y es algo que no te gusta escuchar porque no te está llamando la atención, pero no quiere decir que sea injusto. Pero hay que ir más allá, entonces, en los sentidos, en la imaginación, hay que captar lo que la cosa es, y eso, entendiendo, y eso comienza por los conceptos. Por eso Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas de clausura, o sea, monjas, técnicamente son las de clausura, ¿no? Les decía que tenían que leer antes, porque les decía, si no leen algo, apenas entraban, ¿de qué van a rezar? Si no tienen conceptos. Por eso hay que leer nosotros también, porque los conceptos, además, digamos, van pasando de moda, se van marchitando, y necesitamos reavivarlos. Si es que no nos metemos nuevas ideas, nuevas relaciones entre ideas, ya pierde frescura. Necesitamos leer y leer bastante, ¿no? Mucho más de lo que leería una persona fuera del seminario, ¿no? De la vida religiosa. Entonces el juicio, pues, es cuando tú unes dos conceptos, ¿sí? Unes dos conceptos diciendo es o no es. Y eso es natural. Está bien juzgar porque estamos haciendo lo que nuestra inteligencia está pidiéndonos. Yo tengo el concepto de silla, el concepto de sentarme, el concepto de solidez o estabilidad. Entonces yo digo, esta silla es estable para sentarme. Eso es en un juicio. O sea, si yo no hiciera juicios, no podría dar ni un solo paso, porque no sé si es que el piso está bien, si me voy a resbalar, si tengo fuerza en las piernas. Por eso cuando Jesús dice, no juzguéis, evidentemente no se refiere a no hacer ningún juicio. Se refiere a que no juzgues lo que no te compete, que no juzgues anticipadamente, temerariamente, ¿no? Pero juicios tenemos que hacer siempre, si no, no podríamos comer nunca nada. Y lo que sigue a los juicios es el razonamiento. Es el paso ordenado de unas verdades a otras. El paso ordenado de unas verdades a otras. Por ejemplo, si toda injusticia debe rechazarse, eso sería un juicio. Toda injusticia debe rechazarse. Este acto es injusto, lo que yo estoy viendo, otro juicio. Entonces, la conclusión, por lo tanto, este acto que estoy viendo debe rechazarse. Eso es un razonamiento. Está formado por juicios, con premisa mayor, premisa menor, y una conclusión. Las tres líneas son juicios. A su vez, los juicios están formados por conceptos, ¿no? Entonces, conceptos, juicios y razonamiento. Nuevamente ahí se ve la importancia de, para poder actuar bien, ya en el modo cotidiano, necesitamos buenos conceptos, buenos juicios para razonar bien. Aquí yo les recomiendo les digo que sepan que existe una doctrina avalada por la Iglesia, recomendada hace 500 años, que la desarrolló San Ignacio de Loyola, que es el discernimiento de espíritus, de un modo sistemático. Tiene 14 reglas para comenzar y después 8 para continuar avanzando en este discernimiento. Pero, por ejemplo, te dice que el demonio se viste de ángel de luz, citando a Corintios, a San Pablo. Entonces, el demonio, para alguien que quiere hacer las cosas bien, como ustedes, no se va a presentar como algo feo, un pecado directo tal vez, sino que bajo apariencia de bien te va a decir, es bueno rezar, sí es bueno rezar. ¿Tú deberías rezar más? Sí, deberías rezar más. Entonces, ¿por qué no estás todo el día en la capilla y en vez de ir a clase?
Ah, es verdad, tengo que estar todo en la capilla. Bueno, evidentemente no, pues, no es así, no está bien. Pero lo que acabamos de hacer es un razonamiento con una conclusión mala. El demonio te da juicios que no son ciertos y silogismos, razonamientos que tampoco concluyen bien. Bueno, entonces hay una forma de saber cómo tú razonar bien, una de tantas es esta, ¿no? De las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio. Bueno, entonces el razonamiento es el paso ordenado de unas verdades a otras. El ejemplo era, si toda injusticia debe rechazarse, este acto es injusto, por lo tanto este acto debe rechazarse. Aquí aparece entonces, para cerrar este punto, con claridad la grandeza de la inteligencia humana. El hombre no solo recibe impresiones, puede conocer la verdad, concepto. Puede hacer juicios, puede distinguir, comparar, concluir, puede buscar causas, captar relaciones y así orientar su vida. Finalmente, las elecciones que cada uno hace tiene que ver con qué razonamiento has usado, tiene que ver con qué juicio has hecho antes y entonces qué conceptos has tenido. Otro ejemplo. Sufrimiento, concepto de sufrimiento. Todo sufrimiento es malo. Juicio. La cruz es un sufrimiento. Conclusión, la cruz es mala. Y eso lo hacemos todos los días. Ese razonamiento es exactamente ese. No nos gusta morir a nosotros mismos, sufrir, callarnos. No nos gusta exigirnos un poco más. Porque en el fondo pensamos que la cruz es mala. Así que hay que rezar, porque es algo de Dios, para justamente cambiar esos criterios, esos juicios. Quinto punto. La diferencia entre sentir, imaginar y entender, entonces, solo para dejarlo claro. Sentir es recibir por los sentidos algo concreto y presente. Sentir es recibir por los sentidos algo concreto, o sea, material, aquí y ahora, eso que estoy viendo está delante de mí. Recibir por los sentidos algo concreto y presente. Está aquí y ahora. No es que pasó, está antes, sino que está aquí y ahora. Imaginar es conservar o recombinar imágenes. Conservar o recombinar imágenes de cosas sensibles. Entonces, sentir es recibir por los sentidos algo concreto y presente. Sensible, evidentemente. Imaginar es conservar o recombinar imágenes de cosas sensibles. Nuevamente, sensible. Entender, finalmente, es captar lo que la cosa es. Entender es captar lo que la cosa es. Formular juicios y razonar sobre ello. Captar lo que la cosa es, formular juicios y razonar sobre ello. Entender es captar lo que es la realidad. Eso es entender. Qué importancia el tener virtudes para quitar obstáculos a nuestra sensibilidad y que esté orientada hacia el bien y así poder entender. Nuestra sensibilidad por medio de las virtudes se debe orientar al bien y así poder entender la verdad sin obstáculos. Muchas veces nosotros no queremos hacer algo que sabemos que está bien. Es otro tema ya, la voluntad y la inteligencia. Finalmente, la voluntad es la que va a decir, hazlo. Pero para eso necesitamos virtudes. Bueno, un ejemplo para ver cómo están relacionadas estas operaciones, sentir, imaginar, entender, pero que no son lo mismo. Un alumno ve una balanza en una imagen. Es una sensación.
Luego puede recordarla cuando cierra el cuaderno. Eso es una imaginación. Pero cuando entiende que la balanza representa la justicia y que la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, ahí ya entró en el plano intelectual. Otro ejemplo. Alguien presencia una discusión familiar, ve gestos, oye gritos, percibe tensión, y eso es una sensación. Después revive mentalmente la escena una y otra vez, y eso es imaginación. Pero cuando llega a entender que el problema de fondo era una injusticia antigua que no había sido resuelta, ahí aparece la inteligencia, entiende. Entonces, no todo lo que impresiona te enseña. No todo lo que te emociona te explica. No todo lo que imaginamos es real. No todo lo que vemos lo entendemos. No todo lo que impresiona enseña, o sea, no llega a tu inteligencia. No todo lo que impresiona enseña. Y las campañas de marketing están hechas para impresionar. Las palabras políticas están hechas para impresionar, para seducir, persuadir, pero no para darte una inteligencia concreta de algo. No todo lo que emociona explica qué es. No todo lo que emociona en la oración explica qué es Dios. No porque te emociones rezando, quiere decir que entiendas que Dios te ama a pesar de tus pecados. No todo lo que imaginas es real. Se le atribuye malamente, según lo que he podido entender, he podido investigar, a Santa Teresa esa frase de la imaginación es la loca de la casa. Al parecer nunca lo dijo ella. Pero bueno, es una frase que se puede usar, ¿no? No todo lo que imaginamos es real. Y no todo lo que vemos, por verlo nada más, lo entendemos. Como las letras que tienen escritas ustedes en sus cuadernos. Bueno, esta distinción parece sencilla, pero salva de muchos errores que vamos a ver ahora. El punto 6. Errores actuales nacidos de confundir estos niveles. Primero, confundir imagen con verdad. Esto lo pueden anotar un poco más ligeramente, tal vez, ¿no? Son ejemplos, aplicaciones. Confundir imagen con verdad. Vivimos en una cultura de la imagen, una escena impactante, una fotografía fuerte, un video emotivo, una película bien hecha, o me enteré, hay fiestas con olores, ¿no? Fiestas donde no hay olores. O sea, parte de la experiencia es que hay olores, muchos olores. Producen una impresión muy grande, pero la fuerza de una imagen no prueba por sí sola la verdad de lo que sugiere. No porque haya un político regalándole comida a un pobre quiere decir que realmente ayude a los pobres, tenga buena intención, de que lo haga siempre, de que quiera hacerlo. Una película puede presentar a la iglesia como opresiva o también puede presentar a un rebelde como un héroe liberador, como el Che Guevara o Abimael Guzmán o a los senderistas. La imagen puede estar muy bien construida, pero de ahí no se sigue que el juicio sea verdadero. Entonces, confundir imagen con verdad, y estamos en una cultura de la imagen. B, confundir sentimiento con conocimiento. Hoy se repite esto de, si lo sientes así, entonces es verdad para ti. Lo importante es que seas feliz. Eso es un error gravísimo, porque el sentimiento revela cómo estoy afectado. No necesariamente cómo son las cosas. Y el padre, en mi caso, el padre tal está pensando en dejar el sacerdocio porque está con una mujer. No importa, con tal que sea feliz. Si se siente bien, está bien. Es falso. Puedo sentir miedo y no haber un peligro real. O sea, yo puedo haber sido mordido por un perrito chiquito a los 2 años, me quedé con esa imagen, ese recuerdo, esa sensación. En ese momento entendí, el perro es lo peor que me puede pasar, me va a morder.
Pasaron los años, tengo la capacidad de correr más rápido o de patear más fuerte, aparece un perro con las mismas características, del mismo tamaño, y yo imagino, recuerdo todo eso y digo, no, qué miedo. Me da miedo el perro porque lo relaciono con lo anterior, pero no es un peligro real ahora. Puede ser que antes sí, pero ahora no. Esto es muy importante, es muy interesante, este mecanismo que he explicado con el ejemplo. Puede ayudarlos a entender un montón de cosas actuales de por qué están bloqueados en alguna situación y la razón está detrás, antes. Hay un psicoterapeuta español que dice, las consultas que recibimos, muchas veces el problema no es el problema que tienen la gente con la que nos relacionamos. El problema no es el que presentan ahora, el problema está antes. Es como una punta del iceberg cuando alguien va a una consulta o tiene un problema. El tema es anterior a esto que estás viviendo ahora. Entonces puedo sentir miedo y no ver un peligro real. Puedo sentir simpatía y es una persona mala o que no me conviene. Puedo sentir rechazo ante una verdad que es buena. El sentimiento es real en cuanto es sentimiento. O sea, sí, siento esto, no lo puedo negar. Tengo miedo. O sea, Jesús mismo estaba triste hasta la muerte. Tenía angustia antes en Getsemaní. Pero no siempre es una medida adecuada para el obrar en la realidad. Aún así se repuso y fue a la cruz. Bueno, tercer error, confundir imaginación con realidad. Una persona imagina que todos la juzgan, que siempre le irá mal o que un fracaso la define por completo. Te imaginas eso. Y la imagen interior se vuelve tan fuerte que tú te crees que es así. Como cuando a un niño, a un joven, le dicen siempre, ves que eres así, ves que eres un inútil, ves que eres un flojo, ves que eres desobediente. Te lo dicen tanto que tú te quedas con esa imagen tuya, hablando propiamente, porque lo escuchaste y lo metiste en tu mente, pero no quiere decir que seas así. Esto, nuevamente, es muy importante también. Lo que estamos nosotros ahora viendo, técnicamente es psicología, es el estudio del alma. Más concretamente, estamos viendo cómo conocemos. Pero la base de la psicología clínica es esto, es la filosofía. Más concretamente, la antropología y una parte de ella, incluso la nociología. O una derivación. Bueno, tenemos representaciones imaginarias que pueden ser falsas o exageradas. También pasa en la vida moral y espiritual. A veces se imagina a Dios, te imaginas a Dios como alguien que te está vigilando o que te va a castigar. ¿Y por qué hacemos eso? Porque lo relacionamos con una figura paterna que tuvimos o no tuvimos. Entonces, para ti, Dios es como fue o no fue tu progenitor, tu papá. Mi progenitor me pegaba, o me abandonó, o me trató mal, o fue infiel a mi mamá. Dios, por lo tanto, como es mi padre, entre comillas, es infiel, me va a abandonar, me va a castigar. Esto es clásico, esto es de manual, es estadísticamente comprobable. Entonces, por ahí si tienen alguna dificultad para relacionarse con Dios, pues revisen más atrás. Otro error. D. Confundir acumulación de datos con comprensión. Hoy muchos tienen acceso a enorme cantidad de información, pero la información sola no produce inteligencia. Se puede acumular datos sobre temas religiosos, políticos, filosóficos y seguir sin entender lo esencial. Una persona puede repetir definiciones sobre libertad y no entender qué es la libertad. Puede citar frases sobre felicidad y no saber en qué consiste una vida buena. Puede publicar en el Estado, ¿no?, fotitos de frases de santos y no entender qué es lo que quisieron decir. Entonces, datos no es igual a comprender qué hay detrás. Porque si no, la inteligencia del robot
que acumula muchos datos, sería realmente inteligencia. Y no es. Otro error, reducir al hombre a pura sensibilidad. Cuando una cultura exagera el valor de la experiencia sensible y de la emoción inmediata, como ahora, termina debilitando la inteligencia. Entonces todo se mide por impacto, gusto, intensidad o comodidad. Lo verdadero queda sometido a lo que se siente. Este error no solo arruina el conocimiento, también arruina la moral y la vida social. Reducir el hombre a pura sensibilidad, pues entonces yo estoy orgullosísimo de ser como soy, sea como sea, sin importarme la ley natural o la ley divina. Lo importante es que yo me siento bien. Me siento bien abandonando a mis papás en el asilo, me siento bien autopercibiéndome de un modo, me siento bien con este trabajo que es inmoral, me siento bien con la plata, me siento bien aplastando gente, me siento bien coimeando, me siento bien colándome en la fila, me siento bien diciendo que no hay nadie cuando sí estoy en la casa. Bueno, y séptimo punto, ¿no? 7, importancia filosófica de esta distinción, creo que ya quedó súper claro, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, primero, son estas 4 acá. Primero, porque ayuda a pensar con orden. Ya hemos visto. Ayuda a pensar con orden. O sea, la primera importancia de todo este tema, de distinguir bien estos niveles de conocimiento, es que ayuda a pensar con orden. Muchas discusiones se vuelven inútiles porque una persona argumenta desde imágenes o emociones, sobre todo los que tenemos más apego a la sensibilidad y más imaginación, porque están hechas así, por alguna razón. O también un hombre que haya estado con la imaginación desatada puede meterse en problemas argumentando desde imágenes y no desde la realidad. No están en el mismo plano. Por eso siempre hay que ir al objetivo, a lo real. Ok, están peleándose, bueno, pero ¿qué pasó? No, es que él siempre, yo siento que siempre me rechaza, pero a ver, ¿en qué momentos? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué palabra usó? Ah, hizo eso. Bueno, a ver, vamos a preguntarle, oye, tú en este momento hiciste tal cosa, ¿es verdad primero? Sí, y estabas bien, tal vez estabas, no, yo estaba con mucho dolor, estaba mal de la columna. Ah, por eso estabas así un poco renegón. Sí. Ah, bueno, ya está. Y así podemos citar 1000 casos diarios. Entonces, primero, ayuda a pensar con orden. Ya hemos visto. Bien. Segundo, porque ayuda a defenderse de la manipulación. Ayuda a defenderse de la manipulación. La publicidad, la propaganda y buena parte del lenguaje político actual actúan sobre imágenes y emociones. Es que nos han colonizado durante 500 años y entonces nosotros tenemos que rebelarnos contra el colonialismo imperialista. Sánchez. Pero son emociones. Es que los españoles nos han quitado nuestra ley incaica y entonces... Aguanta, los españoles respetaron a la nobleza incaica. Es una mentira. Pero como habla así y aprovecha el resentimiento de la gente, sobre todo, lamentablemente, del sur de nuestro país, pues votan por él, ¿no? Pero es mentira, o sea, vayamos a los hechos, ¿no? A hechos objetivos. Entonces, ayuda a defenderse de la manipulación. También dentro de la vida religiosa, ¿no? Que generamos afectos que pueden ser buenos y a veces pueden terminar en algo como, bueno, no, si quieres consultarle a tal persona, anda pues. Y tú te sientes culpable, y dices, no, pucha, pero no, yo quiero consultar, o sea, yo no quiero estar mal. No, anda, consúltale a tal persona, no me consultes a mí si quieres. Entonces, ¿qué pasó? Está la emoción ahí, pero tú tienes que pensar, bueno, yo no estoy acá por esa persona, estoy acá por Dios. Y yo estoy obrando en conciencia. Entonces lo voy a hacer, por más que me sienta mal y por más que tenga una enemistad. La caridad ante todo, pero también hay que ser prudentes o ser inteligentes. Entonces, hay que defenderse de la manipulación, ¿no? Si la inteligencia no se mantiene despierta, termina obedeciendo
sin examen, sin discernimiento. Tercero, ¿por qué es importante esto? Porque ayuda a vivir mejor, pues, más en paz, más tranquilo, ¿no? Ayuda a vivir mejor. Muchas angustias y muchos errores prácticos nacen de dar autoridad a lo que solo es una impresión o una imaginación desordenada. Muchas angustias y muchos errores prácticos, como expliqué en el caso de la que contestó mal porque estaba con la espalda dolorida, nacen de dar autoridad a lo que solo es una impresión. Ay, no me miró porque está molesto conmigo. Seguro no me saludó porque ayer yo hice algo y no le gustó a ella. Entonces, pues son imaginaciones sensibles, no son conocimientos reales. Cuarto, porque muestra la dignidad de la inteligencia humana. Muestra la dignidad de la inteligencia humana. El hombre no está condenado a ser arrastrado por estímulos. Puede buscar la verdad. No estamos condenados a dejarnos arrastrar por lo que sentimos. Nuevamente, es importantísimo el sentimiento, es parte de la noción de persona humana, el que tengamos sentimientos, afectos, pasiones, y es parte de una antropología cristiana adecuada, el saber que están desordenadas por el pecado original y que nos cuesta ordenarlo. Y todo eso es real, es importante, hay que darle cabida a eso, pero hay que saber que no nos podemos dejar gobernar solo por eso o que no somos solo eso. Entonces, no porque te sientas triste es que tú seas una tristeza andante, ¿no? No porque hayas cometido un pecado quiere decir que tú seas ese pecado. O sea, tú eres mucho más. Bien. Finalmente, ya para terminar, las aplicaciones. Número 8. Bueno, las redes sociales, ya hemos hablado de esto, ¿no? Están hechas para un impacto rápido y cada vez más rápido, una imagen fuerte, una frase breve, un video de pocos segundos que produzca una reacción inmediata. Pero la reacción no equivale a comprender. Esta clase que hemos visto ayuda a tomar distancia sobre eso. Antes de aceptar una idea, porque impresiona o conmueve, hay que preguntarse, ¿entiendo realmente de qué se está hablando? O sea, puede ser una persona que sea súper influencer y que hable de cosas muy llamativas y tenga un montón de seguidores, pero que pues no entienda qué está diciendo o no entienda lo que está publicando. O que no forme en serio. Por eso, en este tema de comunicación digital, hay una cosa que se llama ecosistema digital y los que estudian eso ponen distintas capas en la retención, en el engagement, en el engancho a la gente. Y claro, una de esas puede ser súper superficial por imágenes, pero poco a poco hay que ir llevándolos a algo más serio. En el lenguaje digital, ¿no? De marketing, claro, a que estén más comprometidos con tu marca, contigo, con lo que propones. En el caso nuestro tendría que ser que vayan más a los sacramentos, que tengan una comunión real con Dios, que vayan a la parroquia, que estén bien formados en serio, que den testimonio en su vida, ¿no? Entonces, la imagen es algo externo, es la primera capa, es algo sensible, ¿no? Segundo, una aplicación en la vida moral, pues. Muchas veces una persona justifica una acción diciendo, es que yo lo sentí así, o me salió del corazón, peor, ¿no? Oye, pero ¿por qué te peleaste con esta persona? Ah, es que le dije todas sus verdades porque me salían del corazón. Pues no, nada que ver, no te da licencia para decir algo así. O me pareció correcto, ¿me pareció o pensaste? Si te pareció, tienes que al menos haber pensado un poco, ¿no? Así que sentir algo intensamente no basta para hacerlo bueno. Hay que juzgar si lo que estás sintiendo está ordenado al bien o no. Tercero, la vida espiritual. Una persona puede no sentir consuelo y sin embargo estar creciendo mucho en fidelidad en la oración. Eso es importantísimo. Puede que no sientas consuelo ni en la oración, ni en las clases, ni en el servicio, ni en la liturgia, ni en el apostolado, pero lo haces con fidelidad
Y entonces, está súper bien. No te dejes guiar por el desconsuelo o la aridez. Otra puede imaginar cosas muy piadosas. Sí, es que entonces yo voy a hacer así si sigo este camino, tal. Y no tener una verdadera conversión interior. No toda imagen religiosa nace de la fe, ni toda emoción espiritual equivale a unión con Dios, como habíamos citado al documento Cor ad Cor Loquitur de la Conferencia Española acerca del emotivismo espiritual. Justamente habla también de estas cosas. Les recomiendo. Entonces hay que valorar la inteligencia también en la vida espiritual, ¿no? La fe no es imaginación ni puro sentimiento. La fe ilumina la inteligencia y ordena la afectividad. En conclusión, 9. El hombre conoce de varios modos. Primero siente, luego imagina y por encima de esos niveles entiende. Cada uno tiene su valor, pero no todos valen lo mismo ni cumplen la misma función. Sentir nos pone en contacto con lo concreto, real, material, sensible. Imaginar conserva y reorganiza esas imágenes. Entender capta lo que la cosa es, juzga y razona. Cuando se pierde esta distinción, la vida intelectual se debilita. Entonces la imagen ocupa el lugar de la verdad, el sentimiento ocupa el lugar del juicio y la imaginación ocupa el lugar de la realidad. Pero cuando esta diferencia se comprende bien, la inteligencia recupera su puesto, su señorío, y el hombre puede empezar a pensar con más claridad, con más verdad y con más libertad interior. Por lo tanto, con más paz, más alegría. Muy bien, así que es muy importante esto, pues que el Espíritu Santo nos ilumine, que acá tiene que ver mucho el Espíritu Santo para darte claridad en los conceptos, en los juicios y en el razonamiento.